Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un nuevo programa de Con la Tuya desde la Universidad Nacional de Avellaneda para toda Aruna, la red de radiodifusoras universitarias argentinas. Viernes 14 de noviembre. Bueno, y nada, vamos a estar arrancando en el programa de hoy. En principio quiero, saludar a la mesa del día de hoy. Primero, como todos los viernes, buenas tardes, Maximiliano Kevorkian. Buenas tardes. En los controles, como todos los viernes también, Marcos Bralo. Buenas tardes, Marcos. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es el director de redacción de la sección de Mundo Obrero en La Izquierda Diario. Es periodista, obviamente, y militante desde muchos años del PTS. Tenemos acá a Lucho Aguilar. ¿Cómo andan, Keila? Buenas Maxi. tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Así que en un ratito vamos a estar charlando Bien. de algunas cositas. En principio voy a estar arrancando. Quería arrancar con las efemérides, ya que no la tenemos a Nadia, que le mandamos un beso. Sabemos que es como una de nuestras oyentes fieles. Ella estaba, te cuento, Sí. Lucho, ella estaba acá con nosotros, pero nada. Empezó a tomar otras tareas y no se pudo sumar. Así que nada, pero no se escucha. Es como nuestra oyente fiel del programa. La vamos a traer de vuelta. No, déjala, pobre. Tiene muchas cosas. No la presiones. En principio quería contarles que esto era un dato que siempre nos traía Nadia, que es que faltan 48 días para que termine el año. O sea, es como... Yo me acuerdo cuando empezábamos el año y que nadie decía, faltan 200 y pico de días para que termine el año. No, 48 días. A ver, parece... Vos decís es una banda. Es un montón, pero es tan poco, pero... En perspectiva pasó todo el año. O sea, ya 48 días ya está. Fin, nos vemos. Increíble, pero bueno. Un poquito menos para que terminemos con la programación de este año nosotros, así que, pero bueno. En principio quería traerles eso y otras cositas también, algunas noticias para esta semana. Primero y principal, el pasado 4 de noviembre el Ministerio de Salud designó a Guido Giana como nuevo secretario de Gestión Administrativa para reforzar la gestión de la cartera sanitaria nacional en noviembre, ahora a partir de noviembre. Giana tiene un recorrido político que comenzó en Cambiemos, fue concejal, candidato a intendente en Presidente Perón en 2017 y luego trabajó en el gobierno de la ciudad, en el área de urbanismo y fue gerente económico y financiero de PAMI. Antes de asumir este nuevo cargo se desempeñaba en el sector privado en el Hospital Güemes. Giana es conocido por su postura durante el conflicto de tierras en Guernica en 2020, donde se manifestó públicamente a favor de la represión contra las familias que luchaban por un lugar donde vivir, y en ese momento defendió la propiedad privada y colaboró activamente con el operativo policial que desalojó a las familias, incluso poniendo a disposición su terreno para detener a las personas durante el operativo. Así que nada, un copado al que pusieron a cargo de la cartera de salud. Más de derecha imposible. No, olvídate. Esta semana se conoció también los datos de la inflación. El INDEC informó que la inflación de octubre se aceleró al 2,3%, acumulando un 24,8% en lo que va del año y un 31,3% interanual, reflejando una nueva pérdida de poder adquisitivo para amplios sectores de la clase trabajadora. Los mayores aumentos se registraron en transporte, un 3,5%, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, un 2,8%, alimentos y bebidas, 2,4%, rubros que impactan obviamente directamente en el bolsillo de las personas. La canasta básica también subió un 3,1% solamente en octubre, lo que empuja a las familias por debajo de la línea de pobreza. En este contexto, el gobierno intenta mostrar una desaceleración controlada, entre comillas, pero
los datos evidencian que los precios continúan creciendo por encima de los salarios y jubilaciones, consolidando una política económica que descarga el ajuste sobre los trabajadores, mientras se sostienen los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y los grandes grupos empresarios. Así que nada, un poquito de noticias medio de mierda, pero bueno, en definitiva son algunas, quise traer como las dos principales de lo que fue esta semana, y después quise traer una efeméride, es una efeméride que particularmente se estuvo hablando bastante en estas semanas, porque la semana pasada Patricia Bullrich le había cambiado el nombre a la escuela de, no sé si era la de suboficiales de la policía. Sí. ¿Era de suboficiales? De suboficiales, sí. Bien, le había, o sea, originalmente se llamaba Ramón Falcón, luego se le cambió el nombre, bueno, ahora exigió que le vuelvan a poner Ramón Falcón con un discurso rimbombante hablando de Ramón Falcón como si fuese un prócer ejemplar. Y justamente el día de hoy, en 1909, el coronel Ramón Falcón, jefe de la policía de la capital y uno de los principales ejecutores de la represión estatal contra el movimiento obrero, fue asesinado por el joven anarquista Simón Radowisky. Aguante, bien. Aguante Radowisky, Bueno. acá somos Team Radowisky. Falcón había pasado a ser el rostro del terror policial tras ordenar la brutal represión de la Semana Roja y la huelga de inquilinos, donde decenas de trabajadores fueron asesinados y encarcelados. Su muerte no fue un acto aislado, sino una respuesta desesperada de una generación obrera que veía cómo la oligarquía gobernante sostenía sus privilegios a sangre y fuego. El atentado de Radowisky, lejos de ser un gesto individual, expresó el odio social acumulado frente a un régimen que perseguía, torturaba y asesinaba a quienes se atrevían a reclamar derechos, dejando al descubierto la violencia estructural sobre la que se asentaba el orden de Argentina a comienzos del siglo XX. Así que nada, quería traer este efeméride, pero me parece que era como bastante valioso, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, en el que tenés a una ministra de Seguridad reivindicando a un represor asesino. Hay un tema muy lindo del Quinteto Negro La Boca que se llama Chau Ramón, gracias Simón, que recuerda aquel hecho. ¡Qué cool! Ay, esa la tendría que haber traído, no sabía. Para está la buena próxima. la canción. Seguramente Marcos la va a buscar, la va a encontrar y la va a poner. Así que nada, bueno, estas eran algunas de las noticias y ahora le voy a dar el pie a mi compañero Maximiliano Kevorkian con la sección de cultura. Bueno, hoy tratamos de hacer un contraste entre la música que suene de fondo y la película que traigo. De una. La película se llama El baño del diablo. El baño del diablo. Sí, es del 2024. Es una película que está basada en un trabajo de Kathy Stewart, que es una docente de la Universidad de Davis de California, que hizo todo un análisis sobre ciertas cuestiones en Austria en 1750. Como es, bueno, ella hace un trabajo que se llama Suicidio por alternativa en la temprana Alemania moderna. Ah, mira. Crímenes, pecados, salvación y retratos del archivo del juicio criminal contra dos mujeres. Una era Agnes Schickin y la otra era Eva, apellido impronunciable. Es austríaco y no me costaría muchísimo pronunciarlo y no quedar en ridículo. Sí, no, pero no. Con muchas consonantes. Claro, o sea, bueno, ¿de qué trata? La película profundiza en este trabajo que se hace en el libro y en unos escritos que hace ella. Bueno, la película ¿de qué va? Va de estos suicidios alternativos. ¿Qué es un suicidio alternativo? Vos desde ya no podés cometer suicidio porque ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué hace?
Claro, sí, vas al infierno. Te condena, vas al infierno. Si vos te suicidás, vas al infierno, no tenés... entonces, ¿qué podés hacer? Si asesinás a alguien y te matan, te vas al infierno. ¿Por qué? Pues cometés asesinato, es uno de los pecados, qué sé yo. Entonces, buscan un grupo de mujeres, sobre todo, se dio cuenta de que había una alternativa. Hay mucha gente que... El baño del diablo significa depresión. Era una forma, es una metáfora. era una forma, era la forma que tenían ellos en esa época de llamar a la depresión, porque no había categorías. Claro. No teníamos categorías, claro. Entonces nadie podía... No, sufre de depresión, no. Está en el baño del diablo, que significaba que una persona estaba era incapaz de cumplir sus funciones en la sociedad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta de que pueden hacer algo que obligue a que te maten y que vos no pierdas tu condición de, claro. De poder tener en el último momento tu confesión y que tener la extrema unción y que vos puedas ir al cielo. Claro. La alternativa es terrible, pero bueno, si vos matás a una persona que tiene tu misma edad o una edad parecida, es una persona que seguramente tiene pecados, entonces le jodés la vida, pues se va a ir al infierno, pues no va a poder confesarse antes de morirse, entonces la alternativa es agarrar a las criaturas más que están libres de pecado. Terrible. Era terrible, o sea... ¿Es verídica? Es un informe, es un análisis histórico, o sea, Katy hace el análisis y en ese análisis que hace de recopilación de datos de varios países, Austria y varios países escandinavos, lugares donde que no tenían nada que ver, no tenían cercanía, entonces es re loco que también se utilizaran las mismas prácticas, claro. Lugares tan desconectados. Ella hace todo un análisis, bueno, sí, la alternativa era esa, quitarle la vida a alguien que todavía no haya pecado. Entonces se utilizaba mucho los niños claro, tipo sacrificio. A bebés, claro. Entonces, desde ya, si vos por matar asesinar a un niño, te iban a ahorcar, te iban a matar. Es un trabajo resarpado. La película está muy buena, está muy buena porque está muy enfocada, tiene una mirada muy desde el padecimiento femenino. Claro. Entonces la protagonista es Agnes y te muestra en su camino hacia el final. No descubro, no es que hay spoiler, no. Eso es lo que pasó con ella. Entonces es como ella se casa, no puede tener hijos, claro. No puede tener hijos porque en una época donde estaba todo mal, el marido era gay. Estaba ¿viste? Siempre los típicos matrimonios para encubrir, ¿viste? Claro. En esa época lo que pasa es que era un mandato social, eclesiástico, social, que vos no podías no casarte, o sea, claro. Era terrible. Sí. Entonces, claro, el marido se la pasaba todos los días con otros chabones, qué sé yo, y cuando llegaba la hora de concretar con ella, no pasaba. Entonces, bueno, trabaja mucho con la salud mental, la directora trabaja mucho con este mandato de la mujer y cómo empieza a caer en depresión. La depresión es zarpada, y bueno, hasta que Agnes comete un asesinato. Claro. O sea, era cometer el asesinato, ir a golpearle la puerta al cura y decirle, che, mirá que maté a alguien. Y fue. O sea, era terrible. O sea, está bueno en dos sentidos. Bueno, este trabajo, esta puesta en decir qué pasó históricamente, claro. Y sí. También por otro lado analizar todo este tema de la salud mental pasaba por alto, claro, no se tenían absolutamente nada en cuenta. Recordemos que todos laburaban.
Claro. O sea, los niños no eran niños. No, sí. O sea, eran Todavía otra, existía el era trabajo otra infantil. categoría de trabajador que tenían que laburar. Todo el mundo tenía que laburar. Ella entra en depresión, no puede trabajar, no puede hacer nada, no puede más con su vida. Y bueno, es un... Qué historia. Es una, Sí, no. es una película tremenda. ¿A dónde se puede ver? Yo la encontré en Streamio, la encontré... Yo soy fundamentalista de Magis, pero... Puede ser. Yo con VPN me metí en Prime, y en Prime de Estados Unidos está. Entonces, bueno, Claro. si vos tenés una alternativa, y si no, está ITS, que es una página de torrent donde se pueden bajar todas las... y que estamos totalmente a favor de que se bajen Obvio. las totalmente. pelis, ¿viste? Sí. Bueno, es una película pesada de ver, es tremenda, pero está bueno como análisis histórico y una alternativa al cine que vemos todos los días, y cómo laburan zarpado Es bastante crudo, y creo que también es una forma de mostrar el tipo de diferentes realidades en diferentes épocas, en diferentes contextos, pero está bueno. En un próximo programa te voy a pedir que armes una columna sobre películas que deberían pasarse en las escuelas. Eso está bueno. Mira, te la retiré, amigo. Sí, hay un par que está... Porque para no caer en lo mismo de siempre, ¿no? El pianista, El nombre de la rosa, es como que son el nombre de la rosa deberían pasarla todos los días en todos Bueno. lados, porque es un peliculón, es Sí. impresionante. Pero Mi profe de historia me la hizo ver, es excelente. en general usan Escritores de la Libertad y toda esa porquería que La no de sirve la... para nada. Bueno, la Sociedad de los Poetas Muertos. Claro, que es una de las primeras que traje este año, qué sé yo. Bueno, Pero bueno. sí, hay un montón de... Bueno, películas de las que por ahí quizás no son muy comunes, pero Sí, que sí. deberían pasarse en las escuelas. Tengo 3 o 4 Ahí va. que podría Te pasar. Te dejo la tarea. Bueno, muchas gracias, Maxi, por la columna, y bueno, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Bueno, continuamos Con la Tuya, y bueno, nada, estábamos escuchando el tema que nos había dicho Lucho, que nos sugirió Lucho. La verdad que Quinteto Negro, la verdad que es una orquesta que es muy buena. Sí. Yo no soy de escucharla mucho, pero o sea, claramente son conocidos, y hacen una música increíble. Y no se me había ocurrido ponerme a buscar por ese lado, tipo para poner... Porque siempre de fondo pongo algo que tenga relación con las... Tienen muchos temas anarquistas, y esta semana sacaron una versión muy linda de La Marcha de la Bronca, que cantan con Cantilo, con León, y con algunos, con Willy Bronca y otros cantantes actuales, muy Se linda. había hecho anteriormente una versión Sí. de La Marcha de la Bronca, Sí, pero esta la hicieron ellos. Sí, Qué con lindo. cantantes, con Miss Bolivia, está muy bueno. Muy piola. Ay, después la vamos a buscar. Búsquenla. Tiraba buena data musical, Lucho, bien ahí. Pues Bueno, nada. Hoy trajimos a Lucho porque en principio es uno de los especialistas que conocemos que realmente no solamente le pone en la cabeza para analizar y para escribir y para relatar sobre las diferentes situaciones de movimiento obrero, sino que también le pone el cuerpo, así, literalmente, yendo a diferentes acciones, movilizaciones. Estuviste detenido en Jujuy durante las movilizaciones de la reforma constitucional de Jujuy. Y bueno, nada, en principio, algo que noté estas semanas, vos hiciste un análisis muy copado sobre lo que se va a tratar en la reforma laboral. Y me gustaría poder arrancar con eso. En principio, quería saber qué opinión tenés de la afirmación del gobierno de que esta reforma va a favorecer la creación de empleo y la competitividad, laboralmente hablando. ¿Qué considerás? Mirá, realmente el gobierno aprovechó su triunfo electoral, que seguramente lo han analizado, para volver con uno de sus caballitos de batalla, que era la reforma laboral. Ellos hicieron el DNU, ¿se acuerdan? Ni bien asumieron, después tuvo la ley base, donde no pudieron meter todas las ideas que tenían de reformas.
y entonces vuelven con esta propuesta, ¿no? Es una reforma que, como vos decís, intentan meter algunos mitos, como que, bueno, van a creer, que el problema de que no se quiera trabajo formal es porque hay un exceso de derechos, ¿no? Y una serie de cosas por las cuales los empresarios no invertirían. Y la verdad es que, no, a ver, el problema de la precarización tiene mucho que ver justamente con las medidas que han tomado, las políticas que han tomado los distintos gobiernos y con la avaricia de los empresarios, porque si uno mira tanto históricamente desde el menemismo, la cantidad de derechos que se han quitado y que han permanecido, ¿no? Y incluso las medidas que ha tomado el gobierno, que dice que venía a crear trabajo formal y siguen vigentes muchos artículos que favorecen a los empresarios, como el perdón de las multas por trabajo no registrado y un montón de cosas que ellos dicen que favorecían el trabajo informal. El resultado son que durante estos 2 años hay 250.000 puestos de trabajo menos y mucha más precarización. Así que el discurso del gobierno, obviamente, no se puede esperar otra cosa, pero está lleno de mitos. Porque la realidad ha mostrado que incluso todas las medidas que se han tomado históricamente, como el menemismo, cuando hizo las reformas laborales, al mismo tiempo aumentaba la desocupación y la precarización. Ni hablar de la flexibilidad laboral. Totalmente. Todo eso está de alguna manera. Ahora, bueno, el gobierno obviamente es un gobierno que, bueno, tiene su prédica, que en algunas cosas coincide con el neoliberalismo de Menem, en otra obviamente es más libertario, como ellos plantean. Pero bueno, yo creo que no, que es una reforma. Justamente esta semana estuvimos publicando en La Izquierda Diario entrevistas a abogados de la CTA, de aceiteros y del CEPROD, donde explican justamente que son una serie de medidas que intentan bajarle derechos a los que ya tienen derechos y no va a traer beneficios o derechos a quienes no lo tienen, ¿no? Claro. En primer lugar, bueno, porque viene a atacar derechos individuales como, por ejemplo, bueno, las vacaciones, la idea de que los empresarios puedan fragmentar las vacaciones, lo cual afecta la vida no solo del trabajador, el descanso, sino de la familia. Bueno, ustedes claro, ustedes seguramente tienen que ver cómo combina con el calendario escolar. Bueno, eso es una de las cosas que vienen a atacar. También, bueno, ciertas facilidades para el despido. Bueno, el periodo de prueba ya lo habían aumentado con la ley bases. Sí, pasó de 3 a 6 y en algunos casos, dependiendo de la dotación de la empresa, pueden ser hasta 12 meses de periodo de prueba. Exactamente. Entonces, son más bien beneficios para que las empresas puedan contratar más fácil, por un lado, y despedir más fácil, también fraccionar las vacaciones. Hay ciertos aspectos sobre las indemnizaciones. No es cierto que le van a poner un tope, pero sí que las van a fraccionar de distintas maneras y una serie de ataques a derechos adquiridos de los trabajadores. Esto de que quieren fraccionar que se pueda pagar la indemnización hasta en 12 cuotas. En 12, claro, en 12 cómodas cuotas, sí. Bueno, pero por eso es una reforma que trae un montón de perjuicios y no viene a traer a los trabajadores que carecen de derechos, que hoy están precarios, informales, contratados, monotributistas, algún beneficio, ¿no? Más bien, en general, el crecimiento del empleo viene por los ciclos económicos y no por la quita de derechos. Claro. Pero además, esto sí intenta, obviamente, favorecer a los empresarios, como decía, en cuanto a los derechos individuales y en dos cosas más, y por ahí, para terminar esta idea, que son en los derechos colectivos, en las negociaciones colectivas, que es, por ejemplo, que los convenios, que ahora cuando no hay acuerdo entre el patrón y el sindicato, el convenio se llama ultraactividad, se mantiene en el tiempo, justamente en beneficio del sector más débil en una negociación, que es el trabajador, y otros tienen que ver con la prelación, que se llama, que es que el convenio de rama, el convenio del sindicato, vale más que un convenio de empresa. Quiere decir que, bueno, uno puede tener, la ley de contrato de trabajo es un piso de derechos, el convenio de rama, no sé, de la construcción, de cualquiera, es un segundo piso y por empresa uno puede negociar mejoras. Lo que quiere hacer Milei es invertir eso y que uno en la empresa, que es donde menos poder de fuego tiene el trabajador o el sindicato, pueda negociar, obviamente, a la baja. Totalmente. Aparte habla de que los salarios se puedan negociar por productividad. Bueno, sí. O sea, los aumentos salariales que se puedan negociar por productividad, por rendimiento del trabajador. O sea, ¿qué implica rendimiento? Porque eso pasa siempre, ¿no? O sea, de decir, bueno, sí, ¿a cuánto se supone que tengo que trabajar para que te rinda?
a vos como empresario. Bueno, eso es importante. Vos sabés que los salarios dinámicos, que es una palabra que inventó el secretario de Trabajo, que es un hombre de Techín, habla de, bueno, que en principio podría haber un acuerdo paritario general y después todo lo otro es, como decís vos, por productividad. Hay dos formas. Una es por productividad más objetiva, que es decir, bueno, fabrico como si fuera el que trabaja en el ajo, que recoge tantos canastos, bueno, una fábrica. Y otros que sería, como decís vos, por rendimiento, eficacia. ¿Y quién mide eso? O sea, el gerente. Sí. Siempre a la baja. Claro, decís, bueno, no, viste, es como los premios que nunca llegás, es Sí, como sí, esos tal cual. El imposible. los objetivos que le Sí, dicen. sí. Entonces, en los call centers que te dicen los En los- objetivos de la campaña. ¿Y cuáles son los objetivos? Claro, ¿quién los mide? Bueno, entonces eso, y por último, hay un punto muy importante que es un ataque a los derechos sindicales, ¿no? Y al derecho a la huelga. O sea, todo esto está muy ligado porque para poder defender los derechos que decíamos antes, que nos van a querer quitar, sea por convenio o por ley, la clave es poder tener, ¿no?, la posibilidad de protestar, de organizarse y demás. Y bueno, y ese es el último punto, si uno podía resumirlo en 3 puntos, que trae la reforma, que es un intento, El más heavy. es el más heavy, tal cual, porque son conquistas de el derecho de huelga y todo eso que tienen muchos años y que son la madre de todos los derechos, ¿no? O sea, el derecho de huelga es el que permitió conseguir la jornada de 8 horas. Claro, no, la representación sindical, básicamente. Totalmente. Bueno, quieren recortar eso, que haya que los delegados sean empresas de 50 trabajadores para arriba, que los puedan, que la empresa se pueda sentir, por ejemplo, un concepto de deslealtad, que pueden decir, bueno, no, vos me hiciste una cosa, una protesta, y con ese argumento tomar represalias contra los trabajadores, penalizar las asambleas. La eliminación de los fueros. La eliminación de los fueros. O sea, ahora, por ejemplo, si vos sos un congresal suplente, un delegado, directamente no tenés fueros, y si los tenés, te pueden hacer un juicio sumario de 5 días, cosa que ahora, si bien, a ver, partamos de que no es que en este momento estamos en la democracia obrera. Claro, tal cual. En ningún lado, No. pero sí hay más dificultades a veces para las empresas para cometer todos estos atropellos que con la reforma intentan como aplacarlos. Es totalmente, es terrible. Y bueno, y trayendo a colación esta cuestión que estabas hablando de la modernización, porque ellos le dicen modernización del régimen sindical, ¿no? Sí. Como endulzándolo en palabras. Hace la semana pasada fue el congreso de la CGT. Sí. Y sé que pudiste participar del congreso y te quería preguntar qué señales políticas o organizativas te parecen más relevantes del congreso, que desembocó obviamente en la nueva conducción de la CGT, y qué lectura haces sobre el grado de continuidad o ruptura que hay en comparación a la etapa anterior. Mirá, está bien. Yo creo que la CGT tuvo un problema, que es que decidió hacer su congreso post elecciones, quizás esperaba otro resultado y tuvo que ahí reacomodarse en los pocos días, 10 días de diferencia. Yo creo que la CGT apostaba a una renovación un poco más cosmética, pero se hablaba de que Maya Volkowinski de Judiciales iba a integrar el triunvirato, que algunos dirigentes más jóvenes, como Juan Pablo Brey de Aeronavegantes, y Cristian Jerónimo, que finalmente quedó, iba a haber como una renovación, porque a la CGT le pesa mucho esta crítica de Milei y también por izquierda de que son una casta, ¿no? Que tiene un aspecto que Claro. es un poco cierto, son gente que está hace 40 años. Entonces quisieron hacer eso y finalmente no pudieron, porque con un gobierno envalentonado necesitaba una CGT con un poco más de músculo y experiencia, lo que lo llevó a confirmar personas que, si bien no son tan conocidas como Sola y Jerónimo del Vidrio, se mantiene Argüello, sí son son orgánicos. O sea, son gente que ya viene, digamos, activando histórica. dentro de la... Son históricos, de segundo perfil, pero muy orgánicos a la mesa chica de la CGT. O sea, responden a los gordos, a los independientes y al moyanismo. En ese sentido no hay mucho cambio. Sí, un intento de renovarlo, en el sentido de que no sean siempre los mismos, tipo de 80 años. Claro. Pero sí hay una continuidad en el sentido, a ver, cómo para hacerlo concreto, es una CGT que va a intentar, si uno tiene que decir, bueno, la CGT hasta ahora ha hecho una tregua con el gobierno, ha hecho algunos paros para tratar de que el gobierno no ataque algunas
cuestiones de sus propias organizaciones, para limar un poco la ley bases, pero ha habido una tregua que ha implicado, ¿no? Ha afectado el salario, las condiciones de trabajo y los despidos. Pero la CGT hoy, por ejemplo, en relación a la reforma laboral, dice que está dispuesta a negociar, que no quiere que el gobierno aplique todo el programa que tiene, pero está dispuesto a negociar algunos puntos. Yo creo que se viene una CGT que yo la vi muy... A ver, la CGT se llegó con varios debates al interior. Recordemos que Smith, Furlan y otros dirigentes venían planteando una CGT más confrontativa e incluso hicieron movilizaciones como Frente Sindical, que es como una especie de sector más crítico, pero dentro de la CGT. Bueno, Palazzo también. En el Congreso, la CGT, todos esos dirigentes hablaron de la unidad, de la importancia de la unidad, y yo vi una CGT... totalmente fraccionada. Sí, por un lado fraccionada, fue muy desprolijo el Congreso, muy desprolijo en el sentido que se votaba en un momento con un papel, nadie sabía quién eran las listas, era todo pero a su vez hay cierto acuerdo por arriba de tratar de... Cerrar un poco para Exactamente. menos conflictividad. Menos conflictividad y también porque si el gobierno la ataca a la CGT, porque recordemos que la reforma laboral ataca a todos los trabajadores, pero también intenta atacar a las organizaciones. Claro, porque toca la caja. Toca la caja, las afiliaciones, entonces toca el derecho de huelga, que la CGT lo necesita incluso para negociar, es mucho más difícil negociar sin derecho de huelga. Claro. Entonces yo creo que que hay un intento de, por un lado, dentro de su crisis, cerrar filas, pero mantener la misma línea políticamente. No creo que vayamos a una CGT neutral, ni más digamos. Sí, dialoguista, que es ni tampoco totalmente subordinada al gobierno, ni tampoco confrontativa, combativa, ni nada de eso. Eso igual va a abrir un debate, para mí, en algunos sindicatos ya está abriendo, aceiteros, algunas seccionales de ATE, de que algo hay que hacer y que no se puede mantener esta pasividad. Totalmente. Y bueno, durante este último año, tomando un poco esto de la conflictividad social, aumentaron y se incrementaron muchísimo los conflictos, puntualmente en el conurbano, por reclamos salariales, despidos discriminatorios, denuncias por falta de medidas de seguridad, tanto para trabajadores del sector industrial como para los vecinos de las diferentes fábricas. Bueno, el caso de Shell, Georgalos, Seco, IRSA, ¿no? Hay un montón de conflictos que se fueron dando durante este año y lo que te quería preguntar es si los reclamos, o sea, ¿qué lectura podés hacer vos de todos estos conflictos? ¿Qué similitudes, qué diferencias tienen? Mira, para mí ha habido, si uno tiene que resumir la conflictividad laboral durante el gobierno de Milei, es mucho más de lo que decían algunos medios, de lo que dice el gobierno, que incluso decía estadísticas, pero menos de la que necesitamos, ¿no? para poder derrotar el plan. Ese ha sido el gran problema. Una conflictividad que, por ejemplo, nosotros la medimos en La Izquierda Diario en el 2024, más de 1000 acciones conflictivas durante todo el año, eso incluye paros, movilizaciones, de todo. Entonces ha habido una conflictividad importante, pero no a la altura del ataque que hubo. Hubo distintos momentos, no lo voy a resumir ahora, pero después de la ley bases el gobierno se envalentonó un poco y como vos decís, Kayla, en este año vimos una conflictividad que hubo, yo recuerdo este año viajamos, arrancamos en Entre Ríos con el conflicto de Tres Arroyos, que fue muy fuerte, la huelga de Tierra del Fuego de 10 días, una huelga provincial metalúrgica impresionante. Después, hubo un conflicto muy fuerte en Siderar, San Nicolás, no sé si recuerdan, 3000 tercerizados paralizaron la acería más grande de Latinoamérica, sin representación sindical, porque cobraban la mitad que los efectivos. Lamentablemente terminó con un golpe sobre el activismo, pero quiero decir, ha habido conflictos. ¿Y cuál ha sido los motores? Han sido dos: los ataques a las condiciones laborales, o como decís vos, despidos discriminatorios, ataques, y el salario, que está atrasadísimo en todos lados, en algunos lugares más que otros. Entonces, esos han sido los dos grandes motores que han... y después ha habido ataques y otra cosa importante es que muchos se han concentrado en la zona metropolitana, como vos decís. Muchos de los conflictos, si bien uno tiene a veces una tendencia a ver todo lo que pasa acá más cerca, pero es cierto que, el Garrahan, todo lo que pasó... Todo el sector público, el ataque al sector público fue terrible, pero a eso se suma también... no sabría cómo decirlo, si es
envalentonamiento de parte de las patronales Totalmente. o sea que no termino de entender bien cuál es el producto, o sea, cómo se produce esto. Está bien, entiendo que el levantamiento se da a raíz de un hartazgo, un cansancio de parte de los sectores que se empiezan a movilizar, pero el ataque que vienen sufriendo los trabajadores puntualmente desde el inicio del mandato de Milei es como mucho más fuerte, ¿no? Sí, ha habido ataques, como decíamos, al salario, a condiciones. La mayoría han sido luchas de resistencia, no ha habido grandes luchas por nuevos derechos o, viste, como decimos, a la ofensiva, ¿no? Claro. Más bien es por, bueno, pará, déjame Con- algo, Claro, Conservar lo tal que cual. tenemos. conservar lo que tenés Tal o cual. que no no, viste, que no te bajen el sueldo ya. Claro. Pero bueno, pero ¿cuál es? Está bien la pregunta. Yo creo que, por un lado, las luchas más importantes han sido jubilados y Garrahan, discapacidades por el recorte impresionante a esos sectores, y las otras para mí, las que vos nombraste, tienen que ver con lo que hablamos al principio, que es el intento de las empresas por el valentonamiento de un gobierno que los favorece a empezar a aplicar ellos la reforma laboral por empresa. De hecho. De hecho, o sea, si uno mira el conflicto de Seco era anticipatorio lo que pasó ahora, es el ataque al activismo, el ataque, si uno mira, Giorgalo fue un ataque al derecho de huelga, pará, me flexibilizás, no quiero, hago huelga, no podés hacer huelga, Estás de hecho, despedido, estás claro. despedido, no, pará, Shell también es es el despido discriminatorio llevado hasta el final, incluso cuando los fallos dan en contra, y así hay otros conflictos, el de Fademi, que estuvieron hace más de 100 días, los pibes están, de un año están acampando, son todas como tipo tales empresas que hacen globos de ensayo que decís, bueno, vamos a hacer una reforma laboral de hecho, vamos a hacer, si uno mira, está la reforma laboral detrás de cada uno de esos conflictos. Tal cual. Lo bueno, porque ha habido muchos más, nosotros nos hemos enterado de donde ha habido resistencia, y lo bueno es que en todos esos lugares, ante un ataque, hubo una respuesta, una defensa elemental de esos derechos. Claro, y en función de eso justamente te quería preguntar, ¿cómo describirías vos desde tu experiencia de la cobertura de las diferentes movilizaciones? Entiendo que también inclusive fuiste a Tierra del Fuego Sí. porque estuvieron haciendo, recomiendo que a todos los oyentes recomiendo que vean el documental, excelente el documental sobre la huelga en el fin del mundo, lo pueden ver en YouTube. ¿Cómo describirías las dinámicas de protestas y las estrategias sindicales que se vieron desde el inicio de este gobierno? Mira, yo creo que ha habido, por un lado, la CGT, sobre todo, ha tenido una estrategia más de diálogo, como hemos dicho, ha hecho paros generales para contener, para negociar con el gobierno, porque el gobierno iba por un programa que, como vos decías, atacaba hasta los propios sindicatos. Es una estrategia que ha sido contener, descomprimir y eso. Después ha habido para mí sindicatos y seccionales regionales, como la UOM Tierra del Fuego, que es el ejemplo que agarramos ahí en el documental, empujados por sus bases, que han tenido una estrategia de resistencia más dura. Eso lo vemos, donde ha habido en esos sindicatos, por ahí, como podemos ver en aceiteros y en otros que son, no digo que son de izquierda, combativos ni clasistas, pero son distintos, ¿no?, a la CGT. En esos había una estrategia de mayor resistencia, creo yo, y de cierta unidad con otros sectores. Si uno ve en Rosario o en Tierra del Fuego, hay cierta frentes de lucha, sindicales y todo, que han permitido, y sobre todo un apoyo de la comunidad en el caso de Tierra del Fuego, que es lo que más ha servido en muchos de los conflictos como Río Tercero, bueno, el Garrahan y jubilados y Tierra del Fuego, el apoyo de la comunidad en los conflictos que han dado mejores Es fundamental. es fundamental, lo mismo que la docencia. En Totalmente. todos los lugares donde la docencia fue apoyada por los padres y todo eso, y la comunidad educativa es donde han sido las luchas, como en Neuquén o en otros lugares. Así que yo creo que y ha habido otra estrategia, obviamente, que han sido, creo, los sectores clasistas y combativos que han planteado la necesidad, por un lado, de que las conducciones sindicales hagan algo, pero mientras tanto poder dar luchas duras, como es las que vos contaste, ¿no? Seco, Giorgalos, Shell, el Garrahan, y también tratar de coordinar a esos sectores combativos que hemos visto, tanto encuentros como los miércoles se ha convertido en un centro, ¿no?, aglutinador de la protesta. Sí, totalmente. Yo creo que han sido esas las distintas caminos, y yo creo que eso ahora se va a poner mucho más en juego porque el gobierno va a redoblar el ataque, entonces los trabajadores quieren saber qué hacer. Totalmente, totalmente. Y bueno, no,
te quería hacer una última pregunta, porque ya nos estamos quedando un poco sin tiempo. En los últimos años, desde La Izquierda Diario, vienen haciendo varios documentales. Bueno, el que mencionamos de Tierra del Fuego, también hay uno muy interesante sobre los trabajadores de las cosechas limoneras, también sobre las cosechas en Mendoza. Bueno, hay varios documentales que también los recomiendo todos en el canal de La Izquierda Diario en YouTube. Cubrir los conflictos obreros es una característica de La Izquierda Diario y desde siempre, pero ahora también vienen haciendo estos documentales más a fondo de las condiciones de vida. ¿Desde qué perspectiva o desde qué lugar piensan La Izquierda Diario y la lucha de clases? Bueno, mirá, nosotros, como decís, primero hemos tratado siempre de mostrar la realidad desde abajo. Nos parece importante, si bien hoy por hoy esa conflictividad que ustedes dicen ha permitido que los trabajadores aparezcan más, ¿no?, en las noticias, incluso de los medios grandes, lo cual está bueno, poder atravesar esa censura. Es un cerco, sí. Tal cual, ese cerco mediático. Bueno, nosotros hemos logrado hacernos un lugar ahí desde hace muchos años en reflejar la realidad de abajo, un medio confiable en ese punto, reconocido incluso por medios, por ahí uno dice, está mirando C5N, La Nación, dice, mirá, una noticia de izquierda. Tengo profesores de la facultad que recomiendan leer La Izquierda Diario para hacer los análisis por los informes que hay. Así que... Bueno, eso nosotros decimos, todo lo que, darle voz a los de abajo, a los trabajadores, a los jubilados, a los piqueteros, es clave, eso es lo principal. Y después hemos intentado, para ir a los documentales, lo que sí sabemos que a veces la noticia, ¿no?, el conflicto tal, uno se queda ahí, ¿no? Y el intento de Izquierda Diario ha sido tratar de también a veces profundizar, como hemos intentado hacer con este documental, Huelga en el Fin del Mundo, qué es lo que hay detrás de tal conflicto. Uno por ahí van a algunos medios, cubren la huelga de 10 días y dicen, bueno, estos piden aranceles, estos piden salario. Y nosotros hemos querido mostrar qué hay detrás, los intereses, en este caso geopolíticos, los intereses, quiénes son los responsables de la situación, la historia de esa situación, que no es desde que llegó Milei, que pasa esto, que en el Citrus trabajan mal. Claro, entonces, tal cual. Bueno, entonces yo creo que los documentales y la perspectiva de La Izquierda Diario es también ir detrás, profundizar sobre los responsables, las causas y también los procesos de organización, porque la clase trabajadora creemos que no solo es un sujeto de explotación, por eso la denuncia, o la clase productora, la que hace funcionar y mover el país, sino también la que lucha, la que los organiza y también para traer esa experiencia va ganando conciencia política en todo. Entonces todos sus documentales también tratamos de, en diálogo con todos esos luchadores, tratar de pensar una salida, mostrar su proceso de organización, y creo que los documentales han servido para eso y también para que otros trabajadores, pues, mucho de Jujuy a Tierra del Fuego, conozcan realidades que muchas veces no se conocen. No, totalmente. Son más dialécticos que positivos. Sí, tratamos de mostrar tanto por eso las luchas, los ataques, como esos procesos de organización. Claro. Y bueno, cómo se van aprendiendo. La misma lucha, los trabajadores van ganando mucha conciencia de la fuerza que tienen. Totalmente. Es excelente eso, y inclusive algo que me gusta mucho de este tipo de documentales es el hecho de que te van mostrando cómo es el proceso, ¿no? Cómo van construyendo esa fuerza a partir de cómo van construyendo también su propio discurso, su forma de pararse y de plantarse ante la patronal, y eso me parece que es muy reivindicable, está buenísimo, porque no es algo muy común que se ve en un informe de 5 minutos, como decís, en los medios. Así que nada, bueno, muchísimas gracias, Lucho, por venir. Podría charlar un montón de cosas más, pero bueno, nos quedamos. La seguimos. Sí, nos quedamos sin tiempo, así que nada. Bueno, pueden seguir a Lucho en Instagram, es Lucho H. Lucho. Bueno, también pueden seguir en Izquierda Diario todo lo que es su trabajo, tanto en YouTube como en la página de la radio, del diario. Y bueno, nada, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales con la tuya, todo junto, _ al final. Y nos vemos el viernes que viene con nueva programación. Recuerden que cuando la realidad les haga ruido, lo mejor que pueden hacer es cuestionarla. Chau.